¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a hacer entonces ahora otro ejercicio de matrices, el cual es encontrar la solución minimax de las columnas de una matriz de orden m por n. Minimax es el mínimo elemento de los máximos de cada columna. Bueno, este ejercicio tuvimos que hacerlo ya en clases. Vamos a repasar nuevamente ahora, ¿verdad? Nos dice que tenemos una matriz, en este caso puede ser m por n, o sea, el tamaño de las filas puede ser distinto que el tamaño de las columnas, ¿verdad? En este caso tenemos una matriz 4 por 4, es igual ahora, ¿verdad? Y nos explica que la solución minimax es el mínimo entre los máximos de cada columna. O sea, se tiene que ver cuál es el máximo de esta columna, 14. Entonces, ¿cuál es el máximo de esta columna? 9. El máximo de esta columna, 13. Y el máximo de esta columna, 15. Y después se calcula cuál es el mínimo entre esos máximos. Y como se puede ver aquí, el mínimo es 9. Entonces el minimax es 9. Recuerden que esto tiene que funcionar para cualquier tamaño de matriz, ya sea 5 por 5, 20 por 20, 20 por 15, así por delante, ¿verdad? El algoritmo que nosotros hagamos tiene que ser, tiene que abarcar el problema en forma general, ¿verdad? Fíjense que aquí yo ya he creado, digamos, el programa en una parte para no perder tanto tiempo en ello, ¿verdad? Ya puse ya acá las librerías, ya puse ya el main, creé la matriz, digamos, algunas variables que vamos a necesitar, fc que va a ser para el índice de la matriz, mn que va a ser para el tamaño, para pedir el tamaño del usuario, y my va a ser para ir cargando el mayor de cada columna. O sea, la forma en que va a funcionar el programa va a ser la siguiente. Se crea una variable main y se crea un vector. El vector tiene que ser el mismo tamaño de columnas de la matriz. Entonces, cuando se va haciendo el recorrido de la matriz, se va a recorrer en este sentido. No se va a recorrer en forma horizontal, sino más bien en forma vertical. Cuando se recorre todo, disculpen, cuando se recorre todo una columna, se va a ir calculando el mayor en la variable main, en este caso por ejemplo 14. Cuando termina de recorrer esa columna, entonces ese valor 14 se va a tirar dentro del vector. O sea, va a haber una correspondencia entre las columnas de la matriz y las posiciones del vector en este caso. Después se va a comenzar a recorrer nuevamente la otra columna. Por ejemplo, el mayor en este caso va a ser 9 y cuando rompa el recorrido de esa columna entonces se va a guardar dentro del vector. ¿Está bien? Entonces, nos vamos ya acá en nuestro algoritmo acá en el lenguaje C, ¿verdad? Fíjense que esto lo que está haciendo es, hicimos el recorrido acá tradicional de la matriz para ir cargando con valores aleatorios del 10 al 99, solamente para que todos tengan 10 cifras, 10 cifras digo, perdón, 2 cifras, ¿verdad? Y lo que él está haciendo, fíjense, es entonces pide el tamaño de las filas, por ejemplo puede ser 8, tamaño de las columnas 5, y cuando uno le da, él ya está generando la matriz en este caso, ¿verdad? Dice que acá hay un pequeño error porque yo le dije 8 por 5 y él me está generando 2, 4, 6, 8 por 8, ¿verdad? Porque lo que me falta acá es cambiar, ponerle acá n, ¿está bien? Acá n, voy a volver a probar. Me pide por ejemplo 8 por 5 y ahí sí, ¿verdad? Son 8 filas y 5 columnas. Entonces, les dejo aquí para que vayan haciendo. Pueden pausar el video para copiar toda esta parte. Y nosotros, a partir de ahora, lo que vamos a hacer, sí va a ser el recorrido para poder calcular ya el minimax, ¿verdad? Entonces, volvemos a hacer un for dentro de otro. Aquí, ¿verdad? Fíjense que acá nos falta dimensionar también el vector. Vamos a poner acá v. Ya está. Entonces acá dentro del for, como siempre hacemos, pero fíjense que en este caso va a tener que recorrer invertido, ¿verdad? O sea, en vez de poner f primero,
vamos a poner C primero, entonces va a ser C es igual a 0, C es menor que N, porque C siempre va a trabajar con N, y C más más. Y en el de adentro va a ser F. F es igual a 0, F es menor que M y F más más. Entonces, acá adentro vamos a poner nosotros que el mayor va a ser igual a A de la posición F C. ¿Para qué? Para que cada que va a entrar en una fila nueva, o sea, en una columna nueva en este caso, el primer mayor siempre se considera como el que está en el tope, ¿verdad? Y a partir de ahí comienza a comparar con los siguientes, ¿no? Por eso ese va a tener este comportamiento. Ahora, acá adentro se va a preguntar si es que el mayor es mayor, perdón, mejor dicho, si es que A de la posición FC es mayor que el mayor, entonces el mayor va a ser A de la posición FC. Ya está. Entonces aquí cuando rompa este for, acá, lo que vamos a hacer es este procedimiento. Ahí va a romper, va a terminar de recorrer una columna. Entonces ahí el mayor tenemos que tirar dentro del vector. Entonces ahí vamos a poner B de la posición C es igual a mayor. Y con eso creo que el vector ya va a estar siendo cargado. ¿Está bien? Entonces, ahora, una vez que ya se cargó el vector con los mayores, ¿no? Con todos los mayores, lo único que tenemos que hacer es volver a recorrer el vector para hallar el menor entre ellos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer nuevamente acá un ciclo. Vamos a decirle, bueno, entonces en la variable mayor ahora vamos a calcular, pero ya no el mayor, vamos a calcular el menor del vector. Entonces, vamos a poner que el menor va a ser B de la posición 0. Vamos a crear nuevamente un for aquí, ¿verdad? Para recorrer nuevamente el vector. C es igual a 0, C es menor a N, porque C siempre trabaja con las columnas, y C más más. Y ahí se va a preguntar si es que el vector de la posición C es menor que el mayor. Claro, porque ahora se está calculando el menor, ¿verdad? Entonces el mayor va a ser igual a B de la posición C. A ver si funciona, ¿verdad? Si no funciona, después vemos qué hacer. Y a medida que vamos recorriendo, vamos aprovechando también para imprimir el vector por pantalla, a ver si realmente está guardando los mayores de cada columna. O sea, ya que vamos a estar recorriendo luego el vector para calcular el menor, a medida que vamos recorriendo también ya vamos imprimiendo para ver si verdaderamente está cargando los valores mayores de cada columna. Entonces vamos a imprimir aquí, vamos a poner acá barra T porcentaje de, y se va a imprimir B de la posición C. Entonces acá vamos a ponerle un título, vamos a ponerle acá un printf para indicar la impresión del vector, ¿verdad? Ponerle así, vector B de mayores, de los mayores, ¿verdad? Y acá vamos a poner N. Entonces, cuando salga de acá ya va a saber ya cuál es el minimax, porque ya habrá calculado cuál es el menor entre los mayores. Entonces ya estamos en condiciones de imprimir aquí el minimax. Entonces vamos a decirle vamos a decirle aquí el minimax
Mejor si ponemos con mayúscula. Ahora el minimax es y porcentaje de mine. Ya está. Vamos a ver si es cierto. Ahora vamos a ver si funciona esto. Vayan practicando, gente, que el examen ya llega todo, ¿verdad? Fin del programa. Probamos. Vamos a poner uno un poco chico nomás, ¿verdad? Columnas, 4 columnas, ¿vale? 7 por 4. Vamos a agrandar un poco esto acá. Fíjense, el mayor de esta columna es 82. El mayor de esta columna es 88. El mayor es 97. El mayor es 94. Y el menor entre los mayores, que es el minimax, es 82. Fíjense. Y esto debe funcionar para cualquier caso, ¿verdad? Entonces, probamos nuevamente por las dudas. Vamos a poner, por ejemplo, 5 por 7. Entonces, el mayor de esta columna 97, el mayor de esta columna 58, el mayor de esta columna 64, 97, 82, 89 y 84. Y el menor entre los mayores es el minimax, que es 58. ¿Está bien? Entonces esto está funcionando. Vayan probando también ustedes ahí en sus casas, ¿verdad? Para poder entender. ¿Está bien? Así que por el momento muchas gracias.